¿qué será una base de datos? Pues para poder conceptualizar y entender lo que es una base de datos, vamos a seguir los siguientes conceptos. Dato. ¿Qué es información? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? ¿Y qué es SQL? Era Steve Jobs, que es el creador y fundador de la compañía Apple, que traducido al español es manzana. Un dato puede agruparse de esta forma. A las agrupaciones que tienen los datos se denomina tipos de datos. Entonces, en este esquema tenemos los tipos de datos numéricos, de cadena de caracteres, lógicos y de fecha y hora, que a su vez estos se van a subdividir en otros tipos de datos. Estos tipos de datos son utilizados por los sistemas gestores de bases de datos que veremos más adelante. Veamos ahora qué es información. La información se define como un conjunto de datos procesados, es decir, que los datos van a ingresar y ser procesados para luego permitirnos obtener la información. Para el ejemplo, tenemos acá datos que son de tipo numérico, los cuales son procesados por la suma y obtenemos como resultado el número 3, que llega a ser la información que estábamos buscando. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados. Antiguamente las bases de datos eran almacenadas de esta forma. Los datos estaban en carpetas y estas carpetas a su vez estaban en repositorios. Esto ocasionó un gran problema con el tiempo, ya que fue creciendo y ocuparon grandes espacios y además involucraban mucha pérdida de tiempo al buscar un dato. Pero gracias a la informática y la tecnología, esto se ha suprimido simplemente a almacenar los datos como archivos dentro de dispositivos electromagnéticos que están en la computadora. Una base de datos está representada por el siguiente esquema: un cilindro. Las bases de datos guardan los datos dentro de ellas a través de tablas. Estas tablas van a contener los datos que nosotros deseamos guardar dentro de una base de datos. Una base de datos puede contener muchas tablas. Estas tablas pueden estar relacionadas de alguna forma unas con otras. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor de base de datos es un software o programa que nos va a permitir la creación y administración de bases de datos. Y además actúa como intermediario entre los usuarios y la propia base de datos. Entre los sistemas gestores de bases de datos más comerciales tenemos a SQL Server, a Oracle y MySQL. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje estándar oficial para la gestión de bases de datos, por lo que la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos lo utilizan y traen consigo un módulo que permite escribir código y sentencias SQL. Preguntas o sugerencias lo puedes realizar inscribiéndote gratuitamente al curso de administración de bases de datos con SQL Server.